Nosotros estamos completamente comprometidos en ayudar a nuestros aliados a mejorar su desempeño. Bien, y para ello, pues, esta plataforma está completamente a su disposición. Tenemos, pues, como para seguir con las buenas prácticas, pues tenemos una forma de identificar un usuario, una clave. Esa usuario y clave tendría que ser un usuario, una clave segura. De hecho, existen mediciones de política de clave segura dentro de la misma definición de usuarios en ISO Tools. Y bueno, siempre nos preocupamos por tener los certificados del sitio al día y bueno, otros controles que incluso la empresa ISO Tools está certificada con la ISO IS 27001, también está con la 20000-1 y con la 22301. Bien. Cuando entramos a esta solución, pues nos encontramos con una identificación de la persona que está ingresando. Yo voy a ingresar como un oficial de seguridad de la información y lo que vamos a ver son los recursos que tiene el oficial de seguridad de la información para la gestión de la seguridad. Bien, esa gestión de la seguridad la vamos a tener prevista como un conjunto de puntos o en este caso aplicaciones que van dando respuesta a los requisitos de estas normas particularmente de la 27001. Por aquí ven todo el pool de aplicaciones que tenemos en las cuales destacan, por ejemplo, la aplicación de controles, están la declaración de aplicabilidad, la evaluación de proveedores, la gestión de riesgo. Bueno, cada un nombre de las aplicaciones nos van a permitir a nosotros, saber de qué se trata esa aplicación y cómo explotarla. Todo esto va a estar en el marco de un mapa de procesos. Es muy importante que se reconozca la seguridad de la información como parte transversal de la organización. Es decir, no es que está delegada a un área técnica, no, la seguridad de la información forma parte de todos los procesos de la organización y si yo entro en un proceso, pues yo debería reconocer cuáles son los activos de información que están a disposición o que son propiedad de ese proceso. Entonces, fíjense como aquí con 2 clics ya podemos saber cuál es el proceso que se llama presupuesto y financiamiento, y cuáles son los activos de información que están asignados a ese proceso. Fíjense como aquí ya estamos orientándonos a un tip de lo que es la aplicación eficiente de un control, pues que la asignación de una propiedad, de un activo, está a 2 clics de distancia. ¿Bien? No es cuestión de estar revisando listados interminables y discusiones en las cuales se dice sí, soy el propietario, no soy el propietario, no. En la definición de la organización, ya al ser un dueño de un proceso, ese dueño del proceso tiene una responsabilidad con todos los activos de información, porque al final es el responsable de que el proceso logre su objetivo misional, que al final va a contribuir con el objetivo de la organización. Ese grado de relación que hay entre el negocio y la forma de operar esos activos, pues se logra por medio de esa toma de conciencia. Y si yo voy, por ejemplo, hacia el activo, yo podría ver cuáles son las evaluaciones que se le han hecho a esos activos y la caracterización de ese activo. Otro tip de hacer eficiente lo que son los controles es reconocer primero que nada la caracterización de ese activo. Cuando hablo de la caracterización del activo está lo que es la identificación del activo, en qué procesos interviene, si tiene un número de serial, una ficha técnica o imagen que nos permite identificarlo, la ubicación geográfica del activo, el nombre del activo, la descripción y observaciones que nos permitan a nosotros identificar el activo, el tipo de activo según en este caso según Marguerite, para poder después facilitar cuáles son los controles que le aplican fácilmente. Nosotros al hacer esta caracterización, por ejemplo, aquí nos encontramos todos los distintos activos. Si es instalaciones, ya sabemos que a este activo le van a aplicar al menos uno de los controles que están establecidos para instalaciones. ¿Bien? Normalmente es más de uno, pero al menos uno.
la dirección para saber la dirección geográfica, dónde se encuentran, cuál es el custodio de la información, utilizando el término de custodio como aquel que tiene acceso a esa información y que le da protección al mismo. Hay una diferencia importante entre propietario y custodio. El propietario es aquel que tiene derechos sobre el activo y que puede decidir sobre, por ejemplo, los niveles de riesgo, la aplicación de controles, etcétera. Y el custodio es el que tiene una aplicación más técnica sobre ese activo y que debemos reconocerlo porque al final sería un nivel de permiso que le damos a ese activo. Muy importante establecer costos del activo. Esto es, bueno, toda una disciplina a la cual no voy a entrar ahora, pero es básicamente el hacer un catastro de ese activo, no solamente por el valor económico del el activo como tal, puede ser la licencia o la instalación en este caso, sino que el valor del activo en cuanto a cuánto nos costaría el hecho de que ese activo se caiga o que no esté disponible y el impacto económico que eso suponga para la organización. Esto puede estar en dólares, en unidades de fomento, bueno, en las unidades con las que se maneja la organización. Fecha de alta y fecha de baja. Es muy importante saber si el activo está operativo o no y cuándo, y si fue baja, cuándo, para saber si estuvo relacionado con algún incidente. Más adelante lo vamos a agradecer. Los requisitos legales a los cuales está expuesto, si contiene información sensible o no, si contiene información sensible habría que destacarla, la criticidad, si es alta, media o baja, esto después nos va a permitir a nosotros darle una valoración en cuanto a confidencialidad, integridad y disponibilidad, básicamente es un factor de multiplicación. ¿Quién es el propietario? Ojalá que ese propietario se una a lo que es la dotación de la empresa o lo que es la nómina, ¿bien? Para que le lleguen notificaciones cuando haya algún cambio sobre ese activo, por ejemplo, la incorporación de un nuevo control o la detección de una nueva amenaza. La etiqueta, si es confidencial, privada, pública, interna, si es un dato personal, y si contiene activos dependientes. De contener algún activo dependiente, pues nosotros tenemos que por acá indicarle al sistema, bueno, unos tres puntitos que salen por acá, cuál es ese activo dependiente para que se pueda hacer para que se pueda heredar los valores de los activos. ¿Qué pasa? Todos los activos dependientes deberían adquirir el valor del activo principal. O sea, si el activo principal está siendo afectado y se destruye, se corrompe o ya no está disponible, pues los activos dependientes se pueden ver afectados. Por lo tanto, el valor que adquieren los activos dependientes es el mismo. Esa relación de activos dependientes la podemos ver por acá, cuando nosotros estamos haciendo una relación. Bien, este se llama aquí le llamamos relación de medición y me va a llevar a que yo pueda generar una relación con otro activo que tenemos por acá. Esa, Ese activo pues va a tener un conjunto de amenazas y ese conjunto de amenazas pues nosotros las tenemos caracterizadas, las podemos relacionar. Es muy importante contar con una librería de amenazas. Aquí ya podemos contar con la librería de amenazas de Marguerite, dependiendo del tipo de activos, pues tendrá amenazas que le apliquen o no. También depende no solamente del tipo de activo, sino de la forma en cómo se utilice. Y después de ello, pues tenemos la etapa de lo que es la relación de los controles. En este caso, esa relación de los controles es que yo pueda escoger uno de estos controles que están acá, bien, y levantarlo. Esa relación de los controles nos va a llevar a a una evaluación. Vamos a verlo aquí. Aquí está, una evaluación de qué tan fuertes son estos controles. Bien. Aquí, por ejemplo, el control de análisis y especificaciones de requisitos de seguridad para la amenaza de negación de servicio es medianamente eficaz. Entonces, yo puedo gestionar ese control. ¿Y cómo se gestionan? Y acá viene la novedad. Muy atentos porque en este caso nos vamos a entrar a lo que es la actualización de ISO Tools y aquí nos encontramos con que hemos subido básicamente la caracterización de los 93 controles, los cuales se gestionan.
Vamos a escoger cualquiera, por ejemplo, los derechos de acceso. Los derechos de acceso están siendo caracterizados, están en estas evaluaciones de riesgo. Tiene el número de la norma, es de carácter preventivo, muy importante porque tenemos preventivos, correctivos, detectivos, protege la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Su objetivo es proteger, en este caso, en el ciclo de vida NIST, ¿sí? Que es identificar, detectar, proteger y recuperar. Y luego tenemos lo que es las capacidades operacionales. En este caso es la gestión de identidad de acceso, y el dominio en el cual se va a encontrar es en el dominio de protección. ¿Dónde está contribuyendo este activo perdón, este control? Sobre una declaración de aplicabilidad, y esa declaración de aplicabilidad se lleva por medio de una unidad de negocio que tiene un conjunto de controles. Aquí están los 93 controles caracterizados, y nosotros sobre él podemos tener el tipo de control, que fíjense cómo tenemos preventivo, correctivo y detectivo, y lo que es la información que protege, o sea, las propiedades de información que protege. ¿En qué etapa de NIS se encuentra? La operación, si es de gobernanza, de gestión de identidad o de acceso, bien, y finalmente lo que es, bueno, toda la caracterización. Aquí nosotros podemos escoger niveles de implementación de esos controles. Voy a escoger uno de ellos. Bien, esos niveles de implementación de esos controles se encuentran acá. Si el mismo es no existente, inicial, repetible, definido. Y dependiendo del estado en el que se encuentra, en este caso, por ejemplo, es repetible, yo puedo llevarlo a un plan de mejora. Y ese plan de mejora, pues yo lo puedo listar por medio del conjunto de planes que existen, o crear uno nuevo. Asignárselo a una unidad, siempre asignárselo al propietario del activo, en este caso, con una noción de que el propietario del activo va a ser el que va a gestionar el proceso para que se pueda llevar a cabo ese plan de acciones. Aquí me va a pedir si va a ser para la unidad de negocio, para un proceso, o solamente para seguridad de la información, porque hay que considerar que hay herramientas para seguridad de la información y propias de la administración, quiero decir, y aquí lo que es la oportunidad que tenemos para mejorar. Por ejemplo, en el caso que escogimos, puede ser automatizar el control. ¿Bien? Entonces, yo al crear ese plan de acciones, de una vez se le asigna al responsable del activo, y ese responsable del activo va a ser el que va a instrumentar el plan de acciones para fortalecer ese nivel de control y poder proteger sus activos. Bien, hasta acá pues la exposición práctica.